La mañana en que Julián sintió que todo en su vida se estaba desmoronando, el cielo estaba completamente despejado, como si el mundo se empeñara en demostrarle que la naturaleza seguía su curso, aunque él sintiera que nada tenía sentido. Tenía 37 años, un trabajo estable desde hacía más de una década y la seguridad de una rutina que, sin ser perfecta, le ofrecía una sensación de control. Sin embargo, en cuestión de meses, todo había empezado a fallar como si hubiera una fuerza invisible moviendo piezas que él no comprendía. Primero llegó el despido. La empresa había decidido reducir personal y él, que siempre había cumplido, fue incluido sin explicaciones profundas. Sintió que el piso se movía debajo suyo. Luego vino la ruptura con Clara, su pareja de casi 7 años. Ella le dijo que necesitaba un rumbo diferente, una vida menos estática, menos predecible. Y cuando él trató de aferrarse a lo que aún quedaba, algo dentro de ella parecía ya haber tomado la decisión. Sumado a eso, su padre enfermó de un modo repentino, exigiendo cuidados constantes y visitas al hospital que parecían llevar al límite la resistencia emocional de la familia. Era como si el universo hubiese decidido ponerlo a prueba en todos los frentes posibles. Los días se volvieron una secuencia de pensamientos oscuros, cansancio acumulado y una sensación de inutilidad. Julián pensaba que era demasiada mala suerte junta. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué todo se daba vuelta al mismo tiempo, por qué no podía tener un respiro. Caminaba por su barrio cada tarde para despejarse, pero incluso en esos paseos encontraba señales de que nada parecía encajar. Un cartel caído, un negocio cerrando, hojas secas que parecían girar en remolinos sin dirección. Todo le daba la idea de caos puro, desorden sin explicación. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a surgir un tipo de silencio distinto. Una calma tensa pero curiosa. No era resignación. Era algo más parecido a la sensación de que había piezas que aún no veía. En uno de sus paseos pasó por un pequeño café al que nunca había entrado. No lo hizo ese día tampoco, pero lo miró más de lo habitual. Observó a la gente dentro, trabajando en sus computadoras o leyendo en silencio. Era un ambiente completamente distinto al que conocía de su anterior empleo. Un lugar donde nadie parecía correr detrás de un reloj. Algo muy sutil le llamó la atención. En las noches, mientras pensaba en cómo reinventarse, recordó que tiempo atrás había querido estudiar algo relacionado al diseño digital y a la edición de video, pero siempre lo posponía por la comodidad de su trabajo estable. Aquella idea había quedado enterrada en sus prioridades, tapada por excusas, con el despido ya consumado y sin una vida afectiva que lo retuviera. Comenzó a preguntarse si no era el momento de retomar ese deseo olvidado. Poco a poco, sin darse cuenta, el dolor empezó a convertirse en movimiento. Empezó a tomar cursos gratuitos en línea. Pasaba horas estudiando, a veces sin comprender del todo, pero avanzando. Su padre, aunque seguía delicado, comenzó a mostrar una lenta pero sostenida mejoría. Esa recuperación inesperada le devolvía pequeñas dosis de esperanza, y cada día que pasaba la sensación de que había un patrón oculto en todo lo que estaba viviendo se hacía más fuerte. Un día, sintiéndose un poco más animado, decidió entrar por fin al café que llevaba semanas observando. Llevó su computadora para estudiar. Allí conoció a personas que también estaban intentando cambiar de rumbo. Algunos jóvenes, otros no tanto. Encontró un ambiente que se convirtió casi en un refugio, un lugar donde el caos interno parecía calmarse. Ese café al que nunca habría entrado si su vida anterior siguiera intacta,
empezó a convertirse en un punto de inflexión. Una tarde, mientras editaba uno de sus primeros proyectos pequeños, alguien se acercó para elogiar lo que estaba haciendo. Era una productora audiovisual independiente que solía trabajar desde el café por la conexión estable y el ambiente tranquilo. Ella vio potencial en su trabajo y le pidió su contacto. Julián sintió una mezcla de sorpresa y gratitud que no sabía muy bien cómo manejar. No esperaba nada, pero algo dentro suyo lo empujaba a aceptar la oportunidad. Esa pequeña casualidad, o lo que él creía que era un encuentro fortuito, se convirtió en su primer trabajo independiente. No era mucho dinero, pero era un comienzo. Y mientras trabajaba sintió una chispa que había estado apagada durante años. Se descubrió a sí mismo pensando que quizás, solo quizás, todo lo malo que había vivido lo estaba reubicando en un camino más verdadero, uno que había ignorado por comodidad y miedo. Con el tiempo su situación económica empezó a mejorar. Hizo más proyectos, conoció más personas en el ambiente creativo, aprendió nuevas habilidades y fortaleció su confianza. Su padre, sorprendentemente, logró estabilizarse. Incluso la relación con Clara, aunque ya no romántica, se recompuso desde un lugar más sano, basado en el respeto mutuo y la madurez que ambos adquirieron en ese tiempo. Un año después de su despido, Julián volvió a pasar frente al edificio donde había trabajado por tanto tiempo. Sintió un leve escalofrío mezclado con nostalgia, pero no tristeza. Entendió en ese instante preciso que si nada se hubiera caído en su vida, él jamás habría tenido el impulso de moverse. Jamás habría descubierto su vocación tardía. Nunca habría conocido al grupo de personas que hoy valoraba. Nunca habría ayudado a su padre de la manera en que lo hizo. Y nunca habría experimentado la sensación de estar realmente construyendo algo propio. Comprendió que a veces la vida no te derriba para destruirte, sino para acomodarte en un lugar distinto. Que los golpes no son castigos, sino movimientos necesarios. Que lo que parece mala suerte, pérdida o injusticia, con el tiempo revela un propósito escondido detrás de cada pieza caída. Nada de lo que le pasó fue casualidad. Era una reconfiguración que necesitaba, aunque no lo supiera. Al caminar hacia su nueva vida, sintió una profunda paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora entendía. Entendía que cada dificultad había empujado otra puerta, que cada caída fue un mensaje encubierto, que detrás de cada experiencia dura había algo esperando, y que, aunque en su momento doliera, había valido la pena. Desde entonces, cada vez que la vida se desordenaba un poco, respiraba hondo y recordaba aquella etapa oscura. Recordaba que los caminos se doblan por razones que a veces tardan en verse, y que, aunque uno no lo note, las piezas siempre caen donde tienen que caer, porque nada es casualidad. Y lo que duele hoy, muchas veces, es simplemente el movimiento necesario para llegar a algo mejor.